Hay personas que viven con dolor todos los días. No un dolor puntual, no una molestia ocasional. Dolor constante, persistente, insoportable. Pero lo más duro no es el dolor físico. Lo peor es que nadie les cree. Van al médico, se hacen pruebas, buscan respuestas y siempre escuchan lo mismo. Todo está bien. Mientras su cuerpo grita, el mundo les dice que exageran. Hoy vamos a hablar de ese sufrimiento invisible que millones de personas soportan en silencio, mientras siguen aparentando que todo va bien. Este tipo de dolor no siempre se ve en una radiografía ni aparece en un análisis de sangre. No sangra, no deja cicatrices visibles, pero consume por dentro. Muchas de estas personas parecen normales desde fuera. Trabajan, sonríen, hacen vida social, pero por dentro están luchando contra un cuerpo que duele cada segundo. El problema es que vivimos en una sociedad que solo cree en lo que puede ver. Si no hay prueba, no hay dolor, y eso convierte a estas personas en sospechosas de su propio sufrimiento. Uno de los casos más conocidos es el de la fibromialgia, una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. Provoca dolor generalizado, cansancio extremo, problemas de memoria y sueño. Durante años fue considerada psicológica o directamente inventada. Muchas personas diagnosticadas con fibromialgia cuentan que tardaron más de una década en que alguien les creyera. Mientras tanto, perdieron trabajos, relaciones y autoestima. El dolor estaba ahí, pero como no se veía, simplemente no existía para los demás. Pero la fibromialgia no es el único caso. Existen dolores neuropáticos, síndromes rarísimos, hipersensibilidad nerviosa y trastornos que la ciencia todavía no entiende del todo. Personas que sienten quemazón, pinchazos o presión constante sin causa aparente. El sistema nervioso envía señales de dolor aunque no haya daño físico visible. Es como si el cuerpo se quedara atrapado en una alarma que nunca se apaga. Y lo peor es que, al no haber una explicación clara, el paciente acaba siendo el culpable. Muchos médicos, sin mala intención, recurren a la explicación más fácil. Estrés, ansiedad, todo está en tu cabeza. Y aunque el dolor no sea imaginario, esa frase se clava como un cuchillo, porque invalida la experiencia de quien sufre. Estas personas no quieren compasión, quieren respuestas. Quieren poder vivir sin justificar constantemente su dolor. Pero cuando incluso el sistema sanitario duda de ti, empiezas a dudar de ti mismo. Y ahí comienza un sufrimiento todavía más profundo que el físico. En muchos de estos casos, las pruebas médicas no muestran nada anormal. Resonancias, análisis, radiografías, todo parece estar bien. Y ahí comienza el verdadero problema. Porque cuando no hay una causa visible, el dolor empieza a ponerse en duda. Algunos médicos hablan de estrés, otros de ansiedad, otros simplemente no saben qué decir. Estas personas no buscan compasión, buscan respuestas. Viven con un dolor real que condiciona su día a día, su trabajo, sus relaciones y su salud mental. Y aún así, tienen que justificar constantemente lo que sienten, como si el dolor necesitara permiso para existir. Socialmente, el dolor constante incomoda. No se ve, no se entiende y no se puede arreglar con una pastilla rápida. Por eso muchas personas dejan de hablar de él. Se callan para no molestar, para no parecer débiles. Aprenden a sonreír mientras el cuerpo arde por dentro. Pero ese silencio tiene un precio enorme. Aislamiento, depresión y una sensación permanente de injusticia. Porque no solo luchan contra el dolor, sino contra la incredulidad de quienes deberían apoyarlos. El dolor físico se vuelve también emocional. En los últimos años, la ciencia ha empezado a reconocer que el dolor crónico no es solo un síntoma, sino una enfermedad en sí misma. Estudios neurológicos muestran que el cerebro de estas personas procesa el dolor de forma distinta. Las señales no desaparecen, se repiten una y otra vez, incluso cuando no hay daño físico aparente. Esto explica por qué muchas personas sienten dolor constante
aunque las pruebas médicas no muestren nada anormal. No es que el dolor esté en su cabeza, es que el sistema nervioso ha cambiado. El cuerpo aprende a doler. El problema es que este tipo de dolor es difícil de explicar, difícil de medir y, sobre todo, difícil de creer. Por eso muchos pacientes encuentran más comprensión en comunidades online que en su propio entorno. Allí no necesitan justificar lo que sienten, allí nadie duda. Para muchos, ese apoyo es lo único que les permite seguir adelante. Este tipo de historias nos obligan a replantearnos algo importante. No todo lo real es visible. El dolor no necesita pruebas externas para existir. Si alguien dice que sufre, lo mínimo es escuchar. Vivimos obsesionados con los datos, las imágenes y los diagnósticos, pero olvidamos algo básico: la experiencia humana. Muchas de estas personas no buscan curas milagro, solo dignidad, poder decir «me duele» sin sentirse juzgadas. Porque cuando el dolor es constante, la empatía se convierte en una forma de alivio real. Tal vez conoces a alguien así, o tal vez eres tú, alguien que vive con dolor todos los días y siente que nadie lo entiende. Este tipo de sufrimiento no hace ruido, no sale en las noticias, pero está ahí, en casas, trabajos y familias. Personas que hacen un esfuerzo enorme solo para llevar una vida aparentemente normal. Y, aunque no siempre haya respuestas claras, reconocer su dolor ya es un primer paso. Porque creer a quien sufre no cuesta nada, pero negarlo puede destruir a una persona por completo. Con el tiempo, muchas de estas personas desarrollan una doble carga. Por un lado, el dolor físico constante. Por otro, la necesidad de justificarlo continuamente. Aprenden a medir sus palabras, a minimizar lo que sienten, a no hablar de ello para no incomodar. Esto provoca aislamiento, culpa y una sensación profunda de incomprensión. No es solo el cuerpo el que se resiente, también la mente. Porque vivir con dolor invisible significa vivir en alerta constante, incluso cuando todo el mundo espera que sigas como si nada pasara. Historias como estas no hablan solo de medicina, sino de humanidad, de cómo tratamos a quienes no encajan en lo que consideramos normal. El dolor invisible nos recuerda que la realidad es mucho más compleja de lo que vemos, que hay batallas que no dejan marcas visibles, y que, a veces, la mayor violencia no es el dolor en sí, sino la indiferencia. Escuchar, creer y acompañar puede no curar una enfermedad, pero sí puede salvar a alguien de sentirse completamente solo en su sufrimiento. Si este tema te ha hecho pensar, quizás sea porque el dolor invisible está más cerca de lo que creemos, tal vez en alguien que conoces o en ti mismo. Hablar de ello es importante, porque solo lo que se nombra empieza a existir para los demás. Y recuerda esto: que no se vea no significa que no sea real. El dolor constante existe, aunque nadie lo entienda. Y mientras la ciencia busca respuestas, lo mínimo que podemos ofrecer es algo básico: creer, escuchar y no juzgar.